Queridos amigos, bienvenidos. Hoy vamos a tener nuestra 12ª entrega de Memoria Histórica del Ecuador. Hoy vamos a abordar el tema de la misión geodésica francesa que llegó a territorio quiteño en el año de 1736 para medir un arco del meridiano terrestre. Comencemos diciendo que la geodesia es la ciencia que estudia la forma y el tamaño de la Tierra. La historia de la ciencia en el siglo XVIII está marcada por la polémica entre los científicos europeos que permite el agrupamiento entre unos que defienden unas teorías y otros que se enemistan justamente por no estar de acuerdo. ¿En qué gira esta gran controversia? Primero, en torno de si la Tierra en efecto es redonda. Para todos se sabía que era, pero habían otras inquietudes en torno a los temas planetarios y los movimientos de los cuerpos celestes, el día y la noche, el tema de las estaciones. Todo esto causaba todavía gran inquietud en el mundo científico. De hecho, desde la Edad Media, la Iglesia había defendido la teoría del geocentrismo, es decir, la Tierra era el centro del universo y el resto de cuerpos celestes giraban en torno de ella. Sin embargo, llega la presencia de Nicolás Copérnico, este monje prusiano astrónomo que fue totalmente contrario de esa tesis y más bien propuso el heliocentrismo, es decir, que era el Sol, esta gran estrella, la que centraba todas las fuerzas del resto de cuerpos celestes que giraban en torno de él. Entonces, como les digo, hay una gran controversia ya en el siglo XVIII. René Descartes, este filósofo, matemático y físico francés, defendía que estos cuerpos celestes tienen movimientos rotatorios, elípticos y circulares gracias a que tienen en el interior unos remolinos internos que hacía que estos cuerpos celestes se muevan. Más tarde, Isaac Newton, este físico y teólogo, alquimista y matemático inglés, defendía al contrario, que no está en el interior la fuerza de estos elementos, sino en el exterior. Eso significaba que tenían una relación del cuerpo con los demás cuerpos en una relación de estrecho equilibrio. Newton decía, y esta es su famosa teoría, que la estabilidad de las órbitas y los movimientos de rotación y traslación estarían determinados por la fuerza de la gravedad, es decir, por la atracción que cada cuerpo celeste ejerce sobre todos los demás en proporción directa a su masa e inversa al cuadrado de la distancia que los separa. He ahí su gran conceptualización de cómo concebía el movimiento tanto de rotación como de traslación de estos cuerpos celestes que conforman el espacio intergaláctico. Entonces, digamos que se presentan estas dos teorías que van cobrando fuerza. La teoría cartesiana, de todas formas, no renegaba de la presencia de Dios, ¿ya? En cambio, la newtoniana era absolutamente contraria y por eso es que a Newton le tacharon de ateo, enemigo de la religión, etc. De todas formas, se va configurando un cuerpo de científicos en dos ciudades importantes, una en París y otra en Londres. En Francia se discute mucho sobre el tema de la fuerza de gravedad, que por cierto está defendida por Newton, que es un inglés. Se hace mucho trabajo de campo en Francia. Se hacen mediciones. Toda Francia está, digamos, literalmente invadida de científicos haciendo mediciones. Hay mucha acumulación empírica de datos. A diferencia de la escuela inglesa, en Londres, Newton y sus seguidores son más teóricos. Ellos están más en las aulas discutiendo teorías, tesis. Y claro, lo que a ellos les mueve es el tema de las matemáticas. Entonces, a lo largo del siglo XVIII se van creando estas dos tensiones entre estas dos grandes potencias científicas como es
la Academia de Ciencias de París y la Academia de Ciencias de Londres. En 1710 hasta el 20, la Academia de Ciencias de París está controlada por muchos defensores de la filosofía cartesiana, ya hemos dicho. Hay mucha red de correspondencia en toda Europa. Todos los científicos están en relación con París. Publica mucho la Academia Parisina. Sin embargo, en 1730 hay un científico italiano que les pone, digamos, a reflexionar tanto a la Academia Parisina como a la londinense, en el sentido de que decía: las mediciones realizadas hasta el momento eran irrelevantes para determinar la redondez de la Tierra. Es decir, todo lo que habían hecho todavía no confirmaba el acerto de que la Tierra es redonda. Él era Giovanni Poleni. Hay que hacer mediciones fuera de Francia, y esa es la gran conclusión a la que llega la Academia Parisina. Ya las mediciones dentro de Francia no habían servido y era menester salir fuera de territorio. De esta novedad no participan los que eran miembros partidarios de París, que son los cartesianos. Al contrario, sí, los newtonianos de Londres. Como ven, hay estas tensiones, esta puja por ir encontrando cuál es la academia que va a, digamos, a llegar a la gloria en determinar justamente estas inquietudes. En París hay un gran colectivo de científicos, astrónomos, especialistas en astronomía, en biología, en muchas áreas. Entre estos científicos hay uno que es de apellido Maupertius. Él pugnaba también por formar parte de las misiones que va a desarrollar o a conformar la Academia Parisina para ir a hacer estas mediciones fuera del territorio francés. Sin embargo, Maupertius más bien es elegido para que se vaya a la Laponia, al Polo Norte. Claro, la dificultad del frío, las circunstancias adversas y todo eso hace que realmente la gran mayoría de científicos renieguen ir allá. Pero bueno, no le quedó otra que Maupertius asume el reto y se va justamente al Polo Norte a hacer esta medición. Entre los que quedan, es decir, entre los más afortunados, quienes van a venir al centro del planeta, a la zona cálida más bien, están ahí científicos como la Condamine, Godin, Bouguer, Claudinaut, Chaletet, es decir, algunos científicos, no solo franceses, sino del resto de Europa. De hecho, en 1730, las altas clases parisinas ya discuten sobre el tema de la redondez de la Tierra. La prensa publica muchísimo y de hecho se acomoda la literatura capaz de que todos estos descubrimientos y discusiones científicas se trasladen a un lenguaje mucho más popular, sin tantas fórmulas, sin tantos números, y sea un elemento más bien de discusión ya más amplio en la sociedad parisina. Se vuelve un fenómeno mediático. Entonces, los newtonianos, los que defienden, digamos, las teorías de Newton en Londres, están realmente de plácemes porque ellos publican, pues, por toneladas, y entonces ellos también bajan, digamos, el tono científico de los tecnicismos que utilizan para más bien difundir sus tesis, sus teorías en un lenguaje más popular. Es decir, se enfrentan dos escuelas de alguna forma contrarias. La escuela parisina es más práctica, la escuela newtoniana londinense es más teórica. Sin embargo, ninguno tenía mayores experiencias en el tema de mediciones, salvo las pocas que habían hecho los parisinos cerca de París y en territorio francés, los londinenses también en las cercanías, pero nadie había salido de sus fronteras patrias. Entonces ahí se van creando, como es obvio, alianzas, acuerdos, desacuerdos, se desatan pasiones, como es obvio, y el tema de los debates se vuelven ya internacionales. Es decir, la primera mitad del siglo XVIII realmente en Europa es un polvorín respecto de estos temas. La Academia de Ciencias de París, sin embargo, decide
tomar la batuta en el asunto, tomar la delantera y empieza a armar estas misiones. Como les digo, la primera misión que organiza es con Maupertius, que se va al Polo Norte, y ahora va a organizar una nueva misión para venir a la zona cálida del planeta, porque esta enorme controversia gigante que se había producido entre estas dos grandes escuelas determinaba que quien logre, ser el descubridor fidedigno tanto de la redondez de la Tierra como del achatamiento que tenía, por supuesto, por el giro que hacía en su propio eje, iba a pasar a la gloria porque era el gran descubrimiento que en territorio lo iban a hacer, fuera del territorio francés y del territorio inglés. Pero como digo, los franceses quieren tomar la delantera y organizan estas misiones. La misión que va a venir justamente a territorio quiteño viene preconcebida a que va a medir un arco del meridiano terrestre, pero también un arco del paralelo terrestre. Entonces, con esa prerrogativa organizan una expedición conformada especialmente por tres famosos científicos. De hecho, le van a acompañar otros, porque no solamente van a hacer esas mediciones, sino que se va a aprovechar justamente el llegar al Ecuador, como se llamaba, a la línea ecuatorial del planeta, determinaba que haya muchas posibilidades para hacer un poco de mediciones adicionales. La Academia de Ciencias de París decide que acá a territorio peruano, porque claro, la audiencia de Quito pertenecía al virreinato peruano, van a venir Pedro Boguer, Luis Godán es el jefe de la misión, y Carlos María de la Condamine. Ellos son los que forman este tridente científico de franceses, los más connotados de la época, a quienes se les unen, por ejemplo, el médico y botánico Joseph de Jussieu, el ingeniero Morainville, dibujantes como Berguin y Couplet, el relojero Hugot, el cirujano Senierges, Godín de Odenais y 4 criados más. Como ustedes ven, es toda una misión, es todo un equipo de gente que va a hacer este viaje a tierras ecuatoriales. Si esto está pasando en Londres, si esto está pasando en París, ¿qué está pasando en España? ¿Y por qué España? Digo porque el territorio de la Real Audiencia es una colonia española y entonces merece que digamos unas 4 cosas respecto de las ciencias en España. Digamos que Felipe II en 1582 ya inauguró la Academia de Matemáticas de Madrid. En este entorno de academicista están geógrafos, astrónomos, arquitectos, ingenieros, especialistas militares, matemáticos. Es decir, es una academia donde concentra a los científicos de la península para que todos los desarrollos científicos que logren sea en beneficio del progreso de la península y obvio a favor de la corona. Sin embargo, esta academia va tomando una cierta predominancia por el tema de cosmografía y por el tema de navegación. Significa que el gran desarrollo teórico que tiene el siglo XVIII en España se va a concretar justamente porque hay una serie de idas y venidas de jesuitas acá a territorio americano. Y entonces son los encargados de traer y de llevar noticias y eso nutre, digamos, de información a los científicos que forman parte de esta academia. En 1717 se funda en cambio la Academia de Guardamarinas de Cádiz. Como les digo, la anterior academia había ya encontrado, digamos, un rumbo por el tema de la navegación y esto permite que se funde esta Academia de Guardamarinas, que años más tarde va a adoptar el término de Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Entonces, también se está haciendo cierto movimiento científico en España, pero por supuesto no en la magnitud que estaban desarrollando academias de ciencias como la de París o la de Londres. A comienzos del siglo XVIII, concretamente en el año de 1734, llega a España y concretamente al despacho del rey la solicitud
de la corona francesa para que se les permita ingresar a este cuerpo de científicos franceses en territorio español, toda vez de que acá en Quito esto es, digamos, son colonias que pertenecen a la metrópoli española. De hecho, el Real Consejo de Indias español tiene muchas sospechas de que estos científicos, además de venir a hacer algunas mediciones, vienen a ojear qué tienen, porque no les tenían mucha confianza a los franceses, sea de paso dicho. Sin embargo, el rey español, tanto como el rey francés, tienen una cierta simpatía, digamos, se llevan bien, y eso permite que el rey español le autorice al rey francés para que esta misión pueda ingresar tranquilamente en territorio español acá en América. Sin embargo, pone una condición el rey español. Esta condición es que a la misión de científicos franceses se le unan al menos unos 2 científicos españoles. Y estos 2 científicos españoles son Jorge Juan Astancilla, que apenas tiene 21 años, y Antonio de Ulloa, que tiene 19 años. Estos guardamarinas especialistas también de esta academia son los llamados por parte de la corona para acompañar a la misión geodésica francesa. Por tanto, estaríamos hablando de toda una misión franco-española en estricto rigor. Todos salen de Europa en el año de 1734 y no será sino un año después, en 1735, que por primera vez se juntan todos en Cartagena de Indias en Colombia, porque cada uno había venido en barcos diferentes. Entonces llegan a Cartagena, se reúnen, digamos, y por fin se conocen. De todas formas, para llegar a Quito no es que tampoco todos vienen juntos. Unos van a venir por barco, van a ingresar por Guayaquil, otros van a venir por tierra. En definitiva, es en la primera semana de marzo de 1736 que llegan a Quito todos los miembros de la misión. Y como es obvio, la misión es recibida en la Universidad San Gregorio Magno de los jesuitas. ¿Por qué? Primero, ellos hablan tranquilamente y muy bien el francés. Y segundo, es, digamos, una universidad abierta a las nuevas, digamos, teorías que se estaban discutiendo en temas tan álgidos como los que justamente van a corroborar estos científicos en territorio quiteño. Para los franceses recién llegados, los mismos españoles, Quito es una ciudad singular, llena de catedrales, monumentos, una vegetación exuberante, al pie de un gigantesco volcán. Es decir, es toda una conmoción para ellos realmente esta ciudad. Y es el sitio elegido porque dispone de 2 cadenas montañosas, que es las que les va a servir justamente para hacer las mediciones, como explicaré minutos después. Será recién en 1738 cuando empiezan las triangulaciones que deben hacer entre Quito y Cuenca. ¿De qué se trata el tema de las triangulaciones? Pero antes de que me olvide, el jefe de la misión, que es Luis Godán, realmente demuestra mucha parquedad en la dirección del equipo. Es una persona que no tiene el carácter de un líder, y más bien quien asume ese papel es Carlos María de la Condamine. De hecho, esta misión está, digamos, respaldada de los recursos económicos que le envían de París cada mes, pero cada vez van llegando menos, cada vez van llegando más tardíos. Es decir, se va quedando casi íngrima la misión acá a tratar de sobrevivir por su propia cuenta. Y es ahí que, por ejemplo, Carlos María de la Condamine hace una estrecha amistad con Pedro Vicente Maldonado, quien va a ser a la postre quien les ayude con una serie de informaciones, incluso en cuerpo y persona. Él viajó con ellos en algunas de las mediciones, pero fundamentalmente con el apoyo económico. Entonces, de esa forma pudo sobrellevar los trabajos que vino a desarrollar esta misión en territorio quiteño. Entonces,
Les digo que el tema de las triangulaciones se debe que primero deben encontrar el punto central del planeta y eso estaba en Quito, en las cercanías de Quito. Y desde ahí tienen que empezar a hacer una medición longitudinal hacia el sur. De hecho, ya les había llegado la noticia de que no tienen capacidad económica la Academia de Ciencias del país para poder financiar las dos mediciones que iban a hacer. Pensemos, recordemos, que iban a medir un arco del meridiano terrestre y un arco del paralelo terrestre. Entonces solo les dice, no midan lo del paralelo, solo midan lo del meridiano terrestre. Y entonces van a cometer la medición desde Quito hacia Cuenca. ¿Por qué es beneficioso las dos cadenas montañosas? ¿Por qué? Con el aparataje que tenían en aquella época, obviamente no tan desarrollado como el que se dispone en la actualidad, entonces ubican en la zona de Yaruquí el punto de inicio de las triangulaciones. Eso significaba que alguien está en Yaruquí con unos telescopios, digamos, y otro tenía que estar en las alturas del Pichincha. Y del Pichincha tenía que esta otra persona mirar en cambio al sitio, por ejemplo, del Cayambe. Es decir, entre Yaruquí, el Pichincha y Cayambe hacían un triángulo. Claro, un triángulo gigantesco, pero por los grados que resultan de estos triángulos y mediante, digamos, relaciones trigonométricas, se podía calcular la distancia que iba teniendo, digamos, en una longitud desde Quito hacia el sur. Entonces iban triangulando, es decir, se iban subiendo unos en las partes altas de la cordillera oriental y otros en la parte alta de la cordillera occidental. Entonces, cuando ya terminaban esta triangulación, iban más al sur, iban más al sur. De hecho, hicieron 32 triángulos desde Quito hasta Cuenca. Llegaron a medir en línea recta con estas triangulaciones 350 kilómetros. Entonces, si para entonces ellos conocían que un grado terrestre tenía aproximadamente 111 kilómetros, habían medido 3 grados realmente porque habían pasado los 330 kilómetros. Entonces ese es digamos, el gran cometido que desarrollan midiendo, digamos, de norte a sur a través de las triangulaciones, que entre 1736 se demoraron 2 años y terminaron de hacerlas en 1738. Sin embargo, entre los mismos científicos hay muchos celos, recelos, no se prestan los instrumentos. Si el uno hace una medición, no le quiere prestar con facilidad las mediciones al otro compañero. Hay estas pugnas internas entre los científicos y eso no sé si sea entendible, pero se produjo con los científicos franceses. De hecho, los españoles acompañaban a un grupo, a otro grupo, pero ellos estaban llamados a escribir cual unos cronistas perfectos para dar información al rey de todo lo que veían, de todo lo que encontraban. Se maravillaban de un montón de cosas y de hecho escribieron un famoso libro que se llama Las Relaciones Secretas, las Noticias Secretas de América, que es realmente un documento fantástico para los historiadores porque nos retratan realmente el mundo, la vida de Quito y sus circunscripciones. Entonces, estos científicos, aparte de los celos que tienen entre ellos, hay dificultades geográficas que tienen que vencer. Ellos no están acondicionados para estar en las partes altas, nevadas, frías, de bajas temperaturas, de mucha presión como es los Andes. Y entonces muchos sufren de decaimiento, se enferman. En muchos de los casos les roban los víveres, la gente que han contratado los equipos a veces se retrasan o se adelantan, luego se pierden. Es decir, tienen que sortear una infinidad de problemas en territorio. Sin embargo, los grandes logros que van alcanzando es que, por ejemplo, ellos vienen con una medida que ya se había, digamos, estandarizado en Europa, que es la Toesa, que medía 184 centímetros. De hecho, acá las medidas españolas que se utilizaban era la yarda de 91 centímetros y la vara de 84. Entonces hay una, digamos, disparidad también en qué tipo de medida es que se van a hacer estas mediciones. Sin embargo, luego de realizar
esta gigantesca obra de los geodésicos, se determinó que ellos sentaron las bases del sistema métrico decimal. Eso significa que se había designado al metro como unidad de medida. El metro que hoy conocemos de 100 centímetros nació justamente con la misión geodésica francesa de aquellos años. Es decir, el metro era la 10.000.000ª parte del cuadrante terrestre. Y esta designación de la línea ecuatorial, como ellos empezaron a denominar a este territorio que divide el planeta en dos hemisferios, en el norte y el sur, es lo que a la postre va a ser tomado como nombre para el país. Ya hablaremos de eso en futuros capítulos, porque originalmente este era el territorio de Quito, la Real Audiencia de Quito, pero va a ser rebautizado justamente haciendo acopio de este gran logro científico de los geodésicos franceses. Entonces, hay otro gran, otra gran consecución que se logra a partir de la presencia de los científicos franceses acá, es que el mundo, tanto de profesores, estudiantes de la universidad, el mundo de los científicos, de alguna forma, digámoslo así, de Quito, también se interesan por estos temas, ver instrumentos nuevos, estar codeándose con los científicos más renombrados de aquella época, elevó la capacidad de creación y de despertar científico también de los quiteños, y eso permite que ellos también empiecen a investigar por su propia cuenta varios ámbitos, sea en zoología, en botánica, en mineralogía, porque en todos estos ámbitos también metieron mano estos geodésicos y empiezan, claro, a publicarse cada vez más obras, y eso va creando sentidos de identidad con los quiteños. ¿Por qué? Porque nos vamos dando cuenta de que aquí hay potencialidades, que no es que solamente vamos a necesitar de que alguien de afuera nos venga y nos lo diga, sino que nosotros mismos vamos haciendo esos descubrimientos, y de hecho en capítulos posteriores hablaremos de la gran obra del padre Juan de Velasco, por ejemplo. Otros aportes que tuvimos con la presencia de los geodésicos es también ese despertar en el tema de como les digo, de otras ciencias. Ya los quiteños se interesaron por el tema de la quina, por ejemplo, que es el árbol de las calenturas, que se decía que es endémico de la zona de Loja, que sirvió a la postre para curar la fiebre amarilla en el mundo. Pero eso es también porque, si bien es cierto, nuestras comunidades prehispánicas conocían de las bondades del árbol, quien internacionalizó el tema fue justamente Carlos María de la Condamine, que a propósito regresa acompañado de Pedro Vicente Maldonado a la Academia de Ciencias de París, donde va a ser aceptado como miembro de la misma este científico ecuatoriano, en sus últimos años. De hecho, la Academia de Ciencias de Londres también le iba a condecorar. Desgraciadamente en el trayecto Maldonado murió. Y por último, digamos que también el doctor Joseph de Jussieu dio clases prácticas de medicina en la Universidad de Santo Tomás. Y cuando él ya tuvo que retornar junto con los demás geodésicos, cuando a una vez en 1734 ya deciden, en 1743 deciden regresar, los quiteños hacían, protestas y todo para que este médico Jussieu no se vuelva, porque había prestado muchos beneficios en el ámbito médico dentro de la ciudad. Así es que, queridos amigos, este ha sido un recuento histórico de su labor, de esta misión geodésica franco-española que nos visitó entre 1736 y 1743, y del cual tenemos muchas, consecuciones científicas, y fundamentalmente significó el despertar científico también de los quiteños, y a partir de eso la gran cantidad de publicaciones. Les quedo infinitamente agradecidos, queridos amigos, y les espero en una próxima oportunidad. Hasta tanto. Muchas gracias.